Vamos a continuar. La clase pasada estábamos viendo a un contaminante como es el monóxido de carbono, que cuando es inhalado reemplaza el oxígeno en, en la sangre y lo que crea el compuesto de carboxi, la carboxihemoglobina, ¿no es cierto? Entonces reemplaza el oxígeno de la hemoglobina y lo que genera es la carboxihemoglobina. El efecto del monóxido de carbono en el organismo humano puede incluso llegar a la muerte cuando alcanzan niveles de carboxihemoglobina en la sangre muy altos, como del 50%. Cuando el 50% del oxígeno de la sangre es reemplazado por monóxido de carbono y se forma esta carboxihemoglobina, el ser humano directamente muere. Pero cuando está alrededor del 20%, que es cuando son los valores que se tienen en ciudades muy contaminadas y donde las personas fuman, entonces ahí ya comienzan con los dolores de cabeza, los decaimientos, los mareos, las náuseas, los desmayos, la confusión y la pérdida de conocimiento, ¿no? Los desmayos. Y luego directamente la muerte. Una muerte indolora porque el sistema nervioso ya ha disminuido su percepción, ¿no es cierto? Este otro compuesto tóxico, es decir, que hace daño al ser humano, es el dióxido de azufre, el SO2. Este pertenece a la familia de los óxidos de azufre, SOX, donde la valencia del azufre varía, y son gases que no tienen color y que se forman al quemar azufre. Este dióxido de azufre tiene mucha afinidad con el agua, es decir, se pueden disolver muy fácilmente en el agua. Una de las fuentes primarias del dióxido de azufre es la quema de combustibles fósiles, es decir, gasolinas, diésel, querosén, esos tipos de combustibles fósiles, ¿ya? Donde puede estar mezclado el azufre dentro de la composición de esos hidrocarburos, ¿ya? También en el carbón se encuentra el dióxido de azufre. El dióxido de azufre también provoca lluvia ácida eh, cuando se tiene en la atmósfera y se mezcla con el vapor de agua o con el agua ya de la lluvia y produce que caiga esa agua corrosiva, esa lluvia ácida. También junto con el grupo de los óxidos de azufre en general, con las distintas valencias, el SO2, SO4, ahí están otros compuestos de azufre de origen natural, como el ácido sulfídrico, el H2S, y el dimetilsulfuro, CH3SCH3. Este dimetilsulfuro y el ácido sulfídrico provienen de las erupciones volcánicas y de la brisa marina. ¿Ya? Eh, en el viento que recorre sobre la superficie del mar, del océano, en esa brisa marina se tiene también ese dimetilsulfuro. ¿Listo? Tenemos una molécula donde tenemos un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno. ¿Qué efectos causa en la salud de los seres humanos el dióxido de azufre? Es un contaminante secundario, eh, porque al mezclarse con el óxido de nitrógeno y oxígeno y la luz solar, produce esos dióxidos de azufre. Eh, Provoca inflamación pulmonar, es decir, flemas en los pulmones, infecciones en los pulmones. Un momentito voy a cargar. Después hace que el sistema inmunológico actúe de manera disminuida. Eso significa, eso significa la depresión del sistema inmunológico, que nuestro sistema defensivo disminuye. Eso es una depresión. Eso frente a las infecciones pulmonares, a las gripes, a los resfríos, al asma y demás enfermedades pulmonares, las neumonías. Produce el dióxido de azufre cambios profundos en la función y en la estructura y en la forma de funcionar de los pulmones. Produce efectos en todos los sistemas como el hígado. Disminuye la capacidad respiratoria, eh,
provoca una broncoconstricción moderada, es decir, que los bronquios se van cerrando y no podemos asimilar muy fácilmente el oxígeno. Y cuando respiramos sentimos que nos falta aire, ¿ya? Eso es una broncoconstricción. Provoca tos, dolor al inspirar prolongadamente, disminuye la función pulmonar en los niños cuando las concentraciones de este dióxido de azufre son 0,12 a 0,16 partes por millón. Hace que sean más agudos los síntomas del asma y de la bronquitis crónica, este dióxido de azufre. ¿Por qué? Porque al mezclarse con el vapor de agua al respirar, de la respiración, produce los ácidos, ¿no? Ácidos de azufre. La exposición al dióxido de azufre produce irritación e inflamación aguda o crónica de las mucosas conjuntival y respiratoria. Ya les dije en la clase pasada que el tejido de los ojos y el tejido que rodea el sistema respiratorio es un tejido húmedo, es un tejido que se conoce como mucosas. Entonces, esas mucosas son irritadas por este dióxido de azufre que al mezclarse con la humedad de los ojos o de la vía respiratoria produce los ácidos en pequeñas proporciones, pero ya irrita, quema, produce ese enrojecimiento de esas mucosas. ¿Ya? Causa dificultad para respirar, afecta a las vías aéreas superiores, es decir, la nariz hacia arriba, no la boca, sino de la nariz, las fosas nasales. Además, en las personas que tienen asma puede provocar la broncoconstricción, que se les cierran los bronquios, ¿no? Que les es más difícil tomar el oxígeno del aire. Cuando se inhala en la composición de las partículas, la toxicidad depende de las dimensiones de la partícula. Si se ha visto que la baja combinación de partículas, es decir, polvo, tierra, que están suspendidas en el aire, esa baja combinación con el óxido de azufre puede aumentar el riesgo en la salud y también incrementar la morbilidad y la mortalidad de personas que tienen enfermedades crónicas del corazón y de las vías respiratorias. ¿Ya? Porque este óxido de azufre provoca o puede producir ácido sulfúrico, ¿no? Otra sustancia tóxica también es el dióxido de nitrógeno. Eh, este puede aparecer junto a partículas suspendidas como polvo o algunas otras partículas sólidas que estén flotando en el aire. Y este dióxido de nitrógeno forma esa capa café rojiza que se puede ver sobre muchas áreas urbanas. Forma parte del smog. Esta mezcla con las partículas del polvo suspendido alrededor de las ciudades forma esos smog. El dióxido de nitrógeno es un gas que pertenece al grupo de los óxidos de nitrógeno, con distintas valencias del nitrógeno, por eso es NOx, NO2, NO4 y demás. Es un grupo de gases altamente reactivos que contienen distintas cantidades de oxígeno y nitrógeno, como el óxido nítrico, NO, y el dióxido de nitrógeno que estamos viendo ahorita. Los óxidos de nitrógeno se forman cuando se quema un combustible a altas temperaturas y cuando el combustible contiene compuestos nitrogenados. ¿Ya? Entonces, cuando la combustión es a temperaturas muy altas, ahí se generan los óxidos de nitrógeno. Una de las principales fuentes antropogénicas, es decir, producidas por el hombre de óxidos de nitrógeno, son los vehículos automotores, las plantas de generación de electricidad como nuestra termoeléctrica de Yaguacua y otras industrias, algunos comercios y algunas zonas residenciales, restaurantes o pueden ser también hoteles residenciales donde se quemen combustible. Los óxidos de nitrógeno también pueden formarse de manera natural por la descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, es decir, de materia orgánica, cuando mueren seres vivos que pueden ser plantas o también animales. Se pueden formar los óxidos de nitrógeno también por incendios forestales y de pastos, ¿ya? Este dióxido de nitrógeno puede aumentar la susceptibilidad a enfermedades infecciosas, es decir, puede a las personas que no se enfermaban fácilmente, puede aumentar esa susceptibilidad, es decir, es más fácil que se puedan enfermar.
Altera la función mucociliar, el aclaramiento, es decir, eh, ese- esa, esa segregación de mucosa por la nariz, ¿no? Altera la acción fagocitaria de macrófagos alveolares, es decir, de células que comen algunas otras células, ¿ya? Alteración de de la inmunidad del pulmón, es decir, de el sistema inmunitario del pulmón. El aumento progresivo, es decir, un aumento gradual a la exposición del dióxido de nitrógeno, puede producir problemas en el olfato. Puede alterar la percepción de olores, ya como en el caso del COVID. Evita que sintamos los olores, ¿no? También provoca molestias respiratorias, dolores al respirar y edema pulmonar, es decir, sangrado en los pulmones. El plomo les dije es otra sustancia tóxica que ha sido liberada a la atmósfera por la quema de gasolina con plomo y algunas pinturas que también contienen plomo o algunos recipientes, algunas ollas para cocinar que tienen plomo. ¿Ya? Algunas ollas de arcilla tienen plomo también en pequeñas cantidades y al cocinar ese plomo es emitido a la atmósfera. En la antigüedad se utilizaban cañerías de plomo, por eso se les llama plomeros, porque trabajaban con el material a base de plomo. La principal fuente de contaminación por plomo al aire ha sido el uso de combustibles con este incrementador de octanaje que era el plomo. Es decir, incrementaba el poder de la explosión y hacía que funcionen mejor los motores a combustión. ¿Ya? Este, este compuesto, el plomo, es un contaminante que hace daño a los seres humanos y se acumula en varios órganos. Disminuye el sistema nervioso central, es decir, provoca deterioro neuronal, especialmente en niños. ¿Ya? Podemos ver algunos niños o personas a los que les están temblando las manos. Eso es degeneración del sistema neuronal. ¿Ya? La intoxicación aguda por plomo produce algunos síntomas como la diarrea, vómitos, cólicos, convulsiones, dolor de cabeza. Se puede eliminar el plomo mediante tratamientos médicos, pero el daño que se haya provocado al sistema nervioso es irreversible. ¿Bien, jóvenes? Después tenemos el ozono, que lo habíamos estado estudiando también. Es un gas incoloro que posee la capacidad de oxidar materiales. Oxida y corroe materiales de construcción como tinglados, edificios, puentes, monumentos. Este ozono es un compuesto que se oxida muy fácilmente, reacciona muy fácilmente con otros compuestos químicos y es inestable cuando se halla en grandes cantidades. ¿Ya? El ozono es un contaminante secundario, es decir, no es generado directamente, sino que se produce en la atmósfera cuando reacciona el dióxido de nitrógeno y otros compuestos volátiles, compuestos orgánicos volátiles, como los hidrocarburos que se evaporan. Estos reaccionan entre sí y provocan que se mezclen los átomos de oxígeno y se genera el ozono en la atmósfera. Por eso es que se dice que es un contaminante secundario. A las personas les afecta el ozono directamente al pulmón, penetra el epitelio alveolar, eso en los pulmones, y produce inflamación pulmonar. La exposición durante mucho tiempo al ozono reduce la función pulmonar, también provoca síntomas como la tos, flemas, sibilancias, y también puede ser responsable el ozono de aumentar el asma en las personas o el enfisema, que es una enfermedad en la que se va escupiendo sangre e incluso puede provocar cáncer de pulmón si es que se lo respira constantemente. Algunos estudios en laboratorio y con animales demuestran que las lesiones en la vía respiratoria eh, de estas
Estas han mostrado lesiones en la vía respiratoria, incluyendo el aumento de la permeabilidad y la inflamación de las vías respiratorias. ¿Qué es la permeabilidad? Que permiten que pasen mayores cantidades de sustancias a la sangre al momento de realizar el intercambio de oxígeno en la respiración. ¿Ya? El ozono disminuye la respuesta inmune local, es decir, disminuye nuestra capacidad de defensa inmunitaria ante microorganismos, ante ataques. ¿Ya? Esas pueden ser locales en los pulmones simplemente o sistémicas en todo el sistema respiratorio, todo el sistema digestivo, cuando se tiene una exposición prolongada. ¿Ya? Puede provocar las fibrosis, que son heriditas y cicatrizaciones en los pulmones, y eso evita que los pulmones se puedan inflar y contraer fácilmente, lo cual provoca dolor al respirar. ¿Ya? Algunos materiales particulados. Estos son conocidos como los PST, son las partículas en suspensión. Aquí están los PM10, PM2,5. Cuando hablamos de las mascarillas KN95, esas tienen un 95% de filtrar partículas de 2,5 micras, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos aquí es un cabello humano y estas partículas son estas chiquititas. Las PM10 son casi del grosor de un cabello y las PM2,5 son tan chiquititas que si apilamos 5 una sobre otra, recién tendríamos el grosor de un cabello. ¿Ya? Eh, este material particulado puede ser mezcla de varios sólidos que están pulverizados en estas dimensiones y que pueden estar flotando en el aire. También pueden ser algunos líquidos que estén flotando en el aire. Por eso se llama material particulado. Son partículas que están flotando en el aire. Pueden variar el tamaño y la composición de estas partículas dependiendo del origen de qué tipo de partículas son. Pueden producirse por procesos naturales como la polinización de las plantas e incendios forestales. Bueno, yo les comento personalmente que mi papá era agrónomo y dedicó toda su vida a la investigación del maíz. Él generaba híbridos nuevos, variedades nuevas, las generaba haciendo polinización del maíz él en persona. Entonces él estuvo expuesto mucho a este material particulado y le produjo daños en los pulmones, le produjo una fibrosis en los pulmones. Entonces, la exposición prolongada, continua a esos materiales particulados, y peor todavía el polen, que es un material orgánico, puede producir daños irreparables, ¿no? Y es imposible en nuestro medio como en el Chaco a 38, 40 grados en el campo, usar mascarillas para estar polinizando, los lentes para que no le entre a los ojos. Es imposible porque la temperatura con esos factores de protección, con esos equipos de protección personal, se incrementa más todavía y el trabajo es insoportable, ¿no? Entonces, estos materiales particulados pueden ser generados por las plantas y generados a través del polen, o también por incendios que pueden ocasionarse en la naturaleza. Ahí estaríamos hablando de estos contaminantes particulados de un origen natural, pero también pueden ser producidos estos materiales particulados por el ser humano a través de la quema de, eh, de combustibles para el funcionamiento de fábricas o también para la fertilización de los campos donde se fumiga y algunas partículas líquidas pueden estar flotando en el aire. ¿Ya? Pueden ser emitidas directamente de la fuente y también pueden formarse partículas secundarias cuando reaccionan algunos gases en la atmósfera y pueden producir algunos líquidos que estén flotando en el aire. ¿Ya? Eh, Materiales particulados con estas dimensiones de 2,5 micras. Está, por ejemplo, el, virus del COVID, que es mucho más pequeño que estas partículas.
Se dice que el COVID puede ser de este tamaño y los virus pueden ser así. Se dice que las mascarillas KN95 son como una red de un arco de fútbol y que el virus del COVID es como una canica. Entonces una canica fácilmente podría pasar por esa red. Pero por lo menos nos protegen algo la red, ¿no? ¿Qué efectos pueden tener estas partículas en suspensión? Pueden ser varios. Algunos estudios toxicológicos dicen que estas partículas de menos de 2,5 micras de diámetro son las más dañinas para la salud porque son más finas. Estas partículas están compuestas principalmente por sulfatos, nitratos, amonio, algunos compuestos orgánicos, pueden ser metales y carbón, entre otros, que pueden estar flotando en el aire y que tienen dimensiones menores a 2,5 micras. ¿Ya? Pueden comenzar como irritación de los ojos, garganta, a veces tenemos conjuntivitis y no sabemos por qué es. Pueden ser algunos de estas sustancias que están flotando en el aire. A veces tenemos bronquitis, alteración pulmonar, algunas personas mueren prematuramente o adquieren cáncer pulmonar o enfermedades del corazón o embolias y que les puede afectar a derrames cerebrales. Pueden ser por algunas de estas partículas. Son microscópicas, pero cuando las respiramos se pueden acumular eh, en nuestras venas capilares, ¿no? Que son más o menos del grosor de un cabello o más chiquitas. ¿Ya? Pueden producir estos materiales particulados la reducción de la función pulmonar, es decir, la capacidad para respirar. Puede aumentar enfermedades respiratorias como el asma y la bronquitis crónica. Puede disminuir la variabilidad cardíaca, puede producir la muerte y incrementa a las personas que están hospitalizadas, ¿no? La población que está en mayor riesgo a las exposiciones a contaminantes atmosféricos son los más vulnerables, los Inge, bebés, disculpe, buenas noches. ¿sí? El examen no vamos a dar. Sí, a las 9, como les dije a los compañeros, porque alguien Ay, pidió que ay. empecemos más tardecita, entonces vamos a seguir avanzando, ¿ya? Entonces, la población más vulnerable son los bebés y los niños pequeños. También los niños con enfermedades que ya existan, como alergias o el asma. En la época de primavera, cuando abunda, bueno, en los lugares donde hay mucha vegetación, muchas plantas, cuando el polen de las flores está en el aire y es llevado por el viento, ahí se incrementan los casos de alergias y el asma. Los niños, las personas que tienen estas enfermedades, les es más difícil respirar. Ya tienen que tomar algún antialérgico o usar el PAF para poder respirar, para que se les abran las vías respiratorias. Los niños que tienen deficiencias nutricionales, que no se han alimentado bien cuando eran pequeños, pueden tener más riesgo a la exposición a estos contaminantes atmosféricos. Los niños que se exponen intercaladamente a contaminantes ambientales igual tienen mayor riesgo a exposición de estos contaminantes atmosféricos. Al igual que los niños, ya los que tienen su sistema inmunitario más deprimido son los adultos mayores, las personas más viejitas y también personas susceptibles, es decir, que ya tengan algunas enfermedades de base. Como el caso con el COVID, se decía que hay que cuidar mucho a las personas que tienen diabetes, obesidad, que tienen enfermedades cardíacas o que han tenido cáncer. Esa es la población susceptible, ya la que puede recibir o tener más daño frente a esos contaminantes atmosféricos. ¿Dónde se puede, en qué lugar, en qué momentos de la vida la exposición es más importante a esos contaminantes? En el periodo prenatal, es decir, antes de que nazca un bebé, mientras está en el vientre de su madre, ahí es uno de los momentos en los que más se puede exponer a mayores daños por estos contaminantes. Por ejemplo, si la mamá fuma o los papás fuman y la mamá está respirando ese humo de cigarrillo, ¿qué le está llevando al bebé? ¿Alguien me puede decir qué contaminante le está transmitiendo al bebé? Aunque el bebé no respire, ¿qué creen que le está transmitiendo?
a través de la sangre. ¿Alguien me puede decir? Hemos comenzado analizando este contaminante, repasando ese contaminante. ¿Nicotina? No la nicotina, algo muy relacionado. ¿Qué creen que es? Monóxido de carbono, carboxihemoglobina. Entonces puede provocarle daños severos al bebé porque el bebé está en formación, antes de nacer está en formación. Y pequeñas cantidades de esos contaminantes, aparte de la nicotina, el monóxido de carbono, le hace daño al bebé porque el monóxido de carbono reemplaza al oxígeno de la sangre y produce la carboxihemoglobina, ¿no? Otro momento en el que es muy importante o es muy peligrosa la exposición a contaminantes es cuando está desarrollando el tracto respiratorio, es decir, su sistema respiratorio. Otro momento importante es el periodo de crecimiento y desarrollo del niño durante la infancia, niñez, adolescencia. Ya en ese periodo en el cual se están estirando, están creciendo, también les puede afectar. Eh, Estos contaminantes pueden afectar al sistema respiratorio, pueden afectar también a través de la sangre a la calidad de nutrientes que pueda recibir el niño que está pasando a la adolescencia y puede que no se desarrolle al máximo. Si tenía que medir 1,80 según su mapa genético y está expuesto a estos contaminantes, en lugar de medir 1,80 puede que llegue a medir 1,50 nada más. ¿No? Si vivimos al lado de una fábrica de ladrillos o una fábrica de cemento o una fábrica de yeso y respiramos esos humos, o si estamos viviendo cerca de la termoeléctrica y ahí esos humos se condensan y luego llueve a la ciudad o está ahí acumulado y, y es respirado todo el tiempo por la población, entonces tal vez de aquí a unos 10 años la población de esos lugares, de Yaguacua, por ejemplo, mida 1,50 o 1,40 y sus papás sean grandotes, ¿no? Puede afectarles en ese momento, en esa etapa de crecimiento. Después, en el periodo crítico de continuidad del desarrollo del tracto respiratorio y también a las personas mayores. Esos son los momentos críticos, cuando uno está creciendo. Por eso dicen que cuando uno está creciendo no fume, te vas a quedar chato, dicen algunos, ¿no? Entonces es por eso, porque afecta al desarrollo, impide que uno pueda desarrollarse al máximo según está diseñado genéticamente. ¿Ya? La contaminación atmosférica en general produce algunos efectos agudos. Efectos agudos es cuando los niveles de contaminantes son muy altos, pero en cortos periodos. Hemos visto en esos ejemplos de contaminación en 3 días, cuando hubo inversión térmica en algunas ciudades donde funcionaban fábricas, en pocos días, pero con grandes cantidades de los contaminantes, había mucha mortalidad, mucha morbilidad, es decir, personas que se enfermaban y estaban al borde de la muerte, muchas hospitalizaciones, incremento de los síntomas respiratorios, es decir, asmas, bronquitis y disminución de la función pulmonar y prácticamente irreversible, ¿no? En cambio, cuando vivimos al lado de una fábrica durante 10 años y las cantidades de los contaminantes son moderadas o bajitas, pero como respiramos todos los días, se van acumulando en nuestro organismo, como los filtros. En un filtro de aire, por ejemplo, si ustedes lo ven después de algún tiempo, van a ver que está llenito de algunas partículas suspendidas que han sido retenidas en el filtro. Entonces, de la misma manera, aunque sean bajitas las cantidades y están todo el tiempo y todo el tiempo las respiramos, puede producir bajo peso al nacer o que los niños nazcan prematuramente, pueden producir enfermedades respiratorias crónicas, puede producir asma y afecta el asma a la calidad de vida, no se puede realizar deportes y incapacita, ¿no? El asma prácticamente. También puede provocar alergias o incrementar los efectos de las alergias
o puede afectar al crecimiento pulmonar. Y si uno tiene los pulmones desarrollados muy pequeños, es más difícil que realice actividad física, que pueda trabajar o que pueda hacer ejercicio o deportes de manera normal. ¿Ya? Entonces, esos son efectos crónicos. Cuando se va acumulando los contaminantes durante mucho tiempo, cantidades bajas a moderadas, durante mucho tiempo. En cambio, efectos agudos son exposición en cortos periodos de tiempo, pero a altas cantidades. ¿Ya? Esos son los efectos. Algunos factores influyen, como el nivel socioeconómico. A veces cuando se tienen más condiciones o las condiciones son de mayor pobreza, no hay acceso a muchos servicios como la electricidad para tener luz o calefacción, entonces, y gas natural para cocinar. Entonces tienen que cocinar con biomasa, con leña o con carbón que no producen una combustión completa, produce combustión incompleta y en la combustión incompleta o altas temperaturas es que se generan algunas sustancias tóxicas como los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, dióxido de carbono, todas esas sustancias tóxicas que pueden afectar a la salud de las personas, ¿no? O exposiciones concomitantes, intermitentes, quiere decir, a esos contaminantes. El grado de nutrición que tienen las personas. Cuando hay deficiencia de macronutrientes relacionados con incremento de mortalidad por enfermedades respiratorias. Es decir, si uno no se alimenta adecuadamente en la infancia, en la niñez o en la etapa de crecimiento, puede que sea más propenso a enfermarse con estas enfermedades respiratorias. La deficiencia de macronutrientes relacionados con el impacto de contaminantes sobre el pulmón. Es decir, si esos macronutrientes no nos ayudan eh, a superar esos contaminantes existentes, entonces va a ser más fácil que las personas se enfermen, ¿no? También la susceptibilidad genética. A veces hay algunas personas que tienen asma por herencia o por genética o son alérgicas por genética también, ¿no? Eso sería. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso respecto a los principales contaminantes y los efectos sobre la salud humana y también sobre el medio ambiente que habíamos estado viendo desde la clase pasada. Les mostré una tarea, jóvenes. Les mostré una tarea. Se las voy a volver a mostrar ahora. Espérenme, por favor. Un momentito.